Buenas noches, estamos aquí en Casados pero Felices, una entrega más de nuestro programa dirigido para la familia, y hoy queremos abordar el tema de familias en crisis. Como tú sabes, hay una crisis en la familia no solamente por creer o no creer en Dios, sino también porque está siendo bombardeada con diferentes mensajes, y durante esta pandemia nos hemos dado cuenta de que tenemos que adquirir mucha más consistencia y principios que nos ayuden a salir de las familias en crisis. Bienvenidos todos, estoy junto con mi esposa Amanda. Buenas noches. Hablando de esto, en la palabra hay una historia de una familia que es la familia de Noemí y su esposo Elimelech en el libro de Ruth. Es un libro que es bonito que tú lo puedas estudiar, son unos pocos capítulos y vamos a estar el día de hoy y de hoy en 8 días en este libro, porque la familia de Elimelech y de Noemí tenían 2 hijos, era una familia como cualquiera, vivían en Belén. Ellos fue una familia que pasaron toda su época de vivencia en el tiempo de los jueces, donde había mucha anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía, y también tenían una situación difícil como la que vivimos ahora. En el tiempo de ellos era una hambruna, tenían hambruna, y nosotros ahorita en este tiempo estamos en una pandemia. Pero la decisión de la familia de Noemí y de Elimelech fue irse de Belén a Moab, guiándose por la parte financiera, o sea, por la parte de que allá tendrían tal vez mejores trabajos, tal vez allá tendrían pan, y donde ellos estaban no. Y esta decisión, que fue tal vez guiada no por el Señor, sino por la situación que se estaba viviendo, produjo en la vida de Noemí y de su esposo y sus hijos catástrofe total. Y fue que durante 10 años ellos estuvieron en Moab, pero pereció el padre de familia y sus 2 hijos, y esto fue algo que afectó mucho a Noemí. Sí, las familias hoy en día están bajo mucha presión. Vamos a decir que hay diferentes presiones, aunque ya lo hemos recopilado en los programas anteriores, pero especialmente la pareja está bajo una presión intensa, y donde más estamos sintiendo la presión en los hogares es la manifestación, o sea, las estadísticas hablan es de las consecuencias de la presión, que tiene que ver, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ya lo hemos hablado, el maltrato, la amenaza de divorcio, la fractura de la pareja, el desánimo, los problemas económicos, todo aflorado. Realmente eso es lo que está pasando. Ansiedad. Y la gente no sabe cómo lidiar con esos sentimientos. Y también he visto que muchos hombres están cayendo en depresión o en tristeza, o mujeres también que están cayendo en depresión y tristeza. O sea que estamos hablando en el plano de las emociones. Básicamente esta familia tomó una decisión, y no fue una buena decisión, porque los condujo lentamente a una crisis. ¿Qué decisiones has tomado tú en tu casa, en tu hogar, que te han conducido a una crisis? Y cuando me refiero a la palabra crisis, ya todos la manejamos, pero una crisis tanto de valores, de creer en Dios, de la fe, de la oración, de la importancia de la iglesia en nuestras vidas, del pastoreo, de la importancia de la palabra de Dios, tantas cosas, pero también la crisis es el efecto que tienen las malas decisiones en nuestra vida. Piensa en qué decisiones como pareja han tomado, tanto en los años anteriores, que han aflorado ahora y que los han llevado a una situación de crisis. La familia de Noemí fue tan afectada. El nombre de Noemí significa placentera, el nombre de Elimelech significa Dios es bueno. Malón era uno de sus hijos y el otro era Kelión. Kelión significa desperdicio, una persona que languidece, que trae decaimiento, significa el nombre de él. Y el nombre de Malón significaba enfermo, débil y inválido. ¿Y por qué quiero que traigamos esto a colación? Porque muchas de las crisis, y lo que sacó fue que murió sus hijos y el esposo murieron en este caso, porque generalmente hay algo que puede entrar a nuestras familias, y son cosas invisibles que afectan y traen crisis a la familia, y una de ellas es el decaimiento. El decaimiento genera en la familia un ambiente de crisis de fe, genera una crisis de no creer al Señor, de dudar de lo que Dios nos dice. El decaimiento viene por un cansancio, por el estrés, pero el decaimiento genera en las familias consecuencias que son bien delicadas, que no debemos permitir. Ahora, la otra cosa que trae sobre nuestras situaciones y que puede entrar a nuestra familia es la debilidad. ¿En qué estamos siendo débiles como familia?
estamos siendo débiles en la oración, estamos siendo débiles en la palabra, estamos siendo débiles en compartir. Una de las cosas que uno ve en este tiempo de pandemia en las familias es que estamos todos en la casa, pero cada uno está haciendo su rol, cada uno está en sus cosas. ¿Qué tanto estás escuchando el corazón de los otros? ¿Qué tanto están compartiendo tiempos de calidad? A veces nos tenemos miedo de contagiarnos de cosas afuera, ¿cierto? Que la iglesia no, pero tal cosa sí, que tal otra sí, pero que aquella no, y cosas así, ¿no? Pero no nos estamos contagiando de lo verdaderamente importante que es el amor, el fuego, la oración que Dios quiere en nuestras vidas. Y yo quiero que tú puedas pensar en algo. ¿Sabes cómo se cambió el nombre después de que pasó toda la crisis esta familia? Porque ellos se fueron pensando que en Moab había abundancia de pan. Y ellos no encontraron abundancia de pan, encontraron no solo escasez, sino muerte por sus malas decisiones. Y tenemos que tener sabiduría como familias para que nuestras decisiones no nos lleven a enfrentar cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, ni nos lleven a separarnos en verdad de lo que nosotros realmente amamos. Tenemos que ser guiados por Dios en las decisiones que nosotros tomamos. La pandemia no es una buena brújula para enfocarnos y tomar las decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones orando y buscando la voluntad de Dios. Okay. Algo que vemos aquí en este libro de Ruth es la providencia divina, y en esto quería entrar y profundizar un poco más, porque la providencia de Dios se ve desde el mismo momento en que Ruth y Noemí están con Orfa. Son las tres las que están allí, y en la actitud y en la reserva que tuvo Orfa en el caso de acompañar a su suegra para devolverse. Ellos querían devolverse y Orfa no quiso, se devolvió solamente a Ruth y Noemí. Pero una de las frases que me impacta que dice el libro está tal vez más adelante en el capítulo 4, en el capítulo 2, cuando dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. 1.16, ahí está, 1.16 dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y había una certeza y una fe en el corazón de Ruth que le permitieron hacer esta declaración a Noemí. No sé si tú lo has visto. En los matrimonios siempre como que las parejas toman este versículo, ¿no? Sí. Y nos habla del impacto de un compromiso interior hacia una persona, pero que va guiada hacia mi fe en Dios, o sustentado en mi fe en Dios. Y que, como estaba diciendo antes, Ruth se llamaba placentera, y después de que pasó todo esto ya se puso Mara. Dice: no me digan Noemí, díganme Mara, porque se llenó de amargura. Y lo que pasa en las familias es que las malas decisiones generan amargura. Pero lo que Juan está diciendo es tan valioso. ¿Por qué? Porque cuando Ruth decidió seguir a Noemí, ella tenía una certeza, no en Noemí, pero ella tenía una certeza en el Dios de Noemí. Ella había sido convertida de corazón, aun cuando se casó el hijo de Noemí en yugo desigual con ella. Ella tenía una certeza luego en Dios. Y esa certeza y ese compromiso hizo que ella no dudara, que tuviera fe de que ella podía seguir avanzando. Ella no retrocedió. En muchas familias pueden haber personas en nuestra familia que quieran retroceder, como Orfa. Orfa decidió retroceder en su fe, y ella volvió a la idolatría de Moab. Eso es lo que muestra la vida de Orfa. Ahora, nosotros no podemos retroceder en nuestra fe. No podemos devolvernos en nuestra fe a través de la pandemia o de las crisis que suframos como familia, sea crisis económica, sea crisis de salud, sea crisis familiar, sea crisis de cualquier área. No podemos retroceder, somos llamados a avanzar, y Ruth es un gran ejemplo de ese avance en la fe. O sea, ¿cuál va a ser tu respuesta frente a la crisis? Tu respuesta puede ser: aquí dejo todo tirado, o puedes responder: yo tengo un compromiso con Dios, con mi pareja y con mi familia, y bajo ese compromiso yo voy a empezar a tomar mejores decisiones. Porque es momento de repensarnos. Todos hemos escuchado esa frase bastante en estos días, casi que está quemada: reingeniería, repensarnos, resetear, reinicio. Y eso en parte es lo que Dios quiere que nosotros pensemos, y es como salir de esta pandemia como una pareja mucho más fuerte. Y si tenemos que hacer crisis, que venga la crisis. No hay duda de que es necesaria la crisis, pero hay formas de salir de la crisis también. Ahora, ¿cómo estas mujeres salieron de la crisis? Es lo que vamos a compartir en este momento. Y una de las primeras cosas que ellas hicieron fue tomar decisiones. Y ahora, esta vez, en las decisiones que tomaron fue volverse a una situación, a un estado donde ellas podían tener bendición. El hecho de que se regresen de los campos de Moab, que Moab era fuera de Israel, y regresaran a Belén,
que significa casa del pan. Casa del pan. Ellas estaban buscando una provisión de Dios, una llenura de Dios, y es lo mismo, tú puedes escoger muchas cosas, pero creo que debes escoger las cosas que te llevan al Señor, como la oración, como nombrar a Dios en tu vida, aplicar los principios de Él en tu familia. A ti, hombre, te estoy hablando al hombre del hogar, para que vuelva al Señor, para que se humille delante del Señor, para que busque el rostro del Señor, para que te arrepientas si has tomado malas decisiones con respecto a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, y que tú te vuelvas al Señor de todo tu corazón, porque eso es lo primero que uno tiene que hacer, y es donde se equivocó, de recapacitar y decir, para salir de esta crisis yo tengo que volver al proyecto original de Dios, y el proyecto original de Dios era Belén en esta historia, ¿okay? La casa del pan. Sí. Generalmente cuando nosotros estamos en Dios, Dios siempre va a traer provisión. Hubo escasez en ese momento y ellos por esa escasez tomaron la decisión de irse a Moab pensando que les iba a ir mejor, pero no fue así, porque después que ellos estaban en Moab, Belén fue bendecida y Dios trajo bendición sobre Belén. Ahora hay un versículo que me impacta mucho y dice en el versículo capítulo 1, versículo 18, y es que Noemí, viendo a Ruth tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y hay algo que tiene que mirar Dios en nuestros corazones, y es qué tan resuelto estás tú a tener fe en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis. ¿Tu fe se está fortaleciendo o tu fe se está debilitando? ¿Estás siendo lleno de la palabra? Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tenemos que llenarnos de fe, hermanos. Este no es un tiempo de dudar de lo que Dios puede hacer o no puede hacer, de lo que Dios nos puede guardar o no nos puede guardar. Muchos podemos movernos en lo natural. Yo me tapo, me cubro, me hago todo y nada me va a pasar, me estoy lejano de todo el mundo y nada me va a contagiar. Pero a mí me llamó mucho la atención, y esto no es de risas, pero sí es para que pensemos. El único senador en el Senado de Colombia que llevaba su máscara súper, hiper, mega especializada, más que los otros que llevaban un tapabocas sencillo, fue el que se contagió. Y a veces uno dice, oiga, las cosas humanas, pensamos humanamente y los resultados no son como nosotros pensamos. No somos llamados a movernos. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. En este tiempo de crisis, y creo, amor, que una de las cosas importantes es no te guíes por las cosas carnales. Somos obedientes, tenemos parámetros de bioseguridad, de cuidarnos, de aislarnos, pero no a un punto de que todo nuestro mover sea guiado por una mente carnal, una mente que está envanecida solo en lo que dice la naturaleza, lo que dicen los ojos, no la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos unas personas obedientes a las autoridades, pero también que tengamos fe en Él, porque nuestra confianza no está puesta en una autoridad, en un médico, en una bioseguridad. Nuestra confianza está puesta primeramente en la fe en Dios. Y eso fue lo que tuvo Ruth, y que Noemí la vio tan resuelta que dijo, ya no más, o sea, no puedo combatir. Y dice, contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Contra la fe no hay ley. Bueno, entonces ya establecimos que lo primero para salir de la crisis es reflexionar en dónde te equivocaste. Número 2, volver al plan original de Dios, que es un sacerdocio, una familia sacerdotal. Pero en tercer lugar, afirmar tu compromiso con el Señor. ¿Por qué afirmar el compromiso? Porque la frase que estamos estudiando esta mañana o esta noche, según el horario donde estés, es: no me ruegues, respondió Ruth, que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hay muchas cosas que nos implican un compromiso, pero hay una determinación en esta mujer a seguir en la providencia de Dios. Este es el hilo conductor en este programa esta noche, la providencia de Dios. Como Dios se estaba moviendo en la vida de estas mujeres, y como las decisiones que cada una tomaron o la alejaron del Señor o las acercaron al plan divino. Y tal vez nos tome 1 o 2 programas para terminar este devocional de familia, esta entrega de Casados pero Felices. Pero quiero resaltar esto, que la determinación, el compromiso te llevará a cumplir cada día más las metas que tú te traces. Como familia tienen que tener un compromiso con el Señor.
El varón no puede estar ausente de pedirle un compromiso a los hijos. La mujer no puede estar ausente de decir, eso es problema de otro. Tenemos que pedirle al Señor y a nuestros hijos que se vuelvan con todo su corazón al Señor. En el Señor está la vida, en el Señor está el perdón, en el Señor está la naturaleza de salvación. Y por primera vez, prácticamente en todos los profetas se va a mencionar una frase que va a resaltar en todo el libro de Ruth, que es redención. Después lo vamos a estudiar bien, pero la redención significa comprar a otro y pagar el precio para que otro me pertenezca, y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Entonces, en primer lugar, la providencia de Dios te va a llevar a acercarte mucho más al plan original de Dios, pero en segundo lugar, la providencia de Dios te lleva a un encuentro con Cristo. Cristo es la base de la familia, no la religión. ¿Recuerda esto? No la religión, Cristo es la base de la familia. Entonces quiero animarte, exhortarte, motivarte para que la familia siga creciendo en Cristo. Y tal vez no te va a resolver todos los problemas, pero seguro que va a ser un buen comienzo para resolver tu crisis. Y que una cosa clave también de conocer la providencia de Dios es que en Ruth capítulo 1, versículo 21, Noemí tenía una visión equivocada de la providencia de Dios, porque ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Y por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Pero no es cierto, hermanos, no fue el Señor el que los afligió. La familia entró en crisis y fue afligida por una decisión guiada por un área específica, que fue, en el caso de la familia de Noemí, el área económica. Pero cuando nosotros tomamos malas decisiones, anulamos la providencia de Dios en cuanto a que Dios siempre sigue con nosotros, pero Dios nos permite recibir las consecuencias de nuestras decisiones, y tenemos que tener decisiones sabias, decisiones conforme a la voluntad de Dios, y siempre saber que la providencia de Dios no es afligirte, ni amargarte, ni destruirte, porque a veces miramos en base a nuestras decisiones que es Dios y le echamos la culpa a Dios. Parte de tomar buenas decisiones es saber que la decisión que tú tomas es tu responsabilidad frente a Dios. No es la decisión de Dios frente a ti, es tu decisión, es tu responsabilidad. Y como familias, ¿qué decisiones estás tomando en este tiempo? ¿Qué estás impregnando a tus hijos? ¿Estás impregnándolos de fe o de temor? ¿Estás impregnando a tus hijos de duda o de la vitalidad y la confianza en Dios? ¿Estás impregnando a tu familia de negativismo, de dolor, de incertidumbre, o los estás llenando de fe, de confianza, de una dependencia en Dios? Creo que esto es algo muy clave, porque no fue lo que pasó en la familia de Noemí. Después vamos a ver que Ruth fue diferente, y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para tener una transición en estos tiempos de cambios, pero una transición conforme a lo que Dios quiere traer, ¿cierto? Sí, te voy a dejar otra nota allí a pie de página, y es que Ruth entró en el libro Guinness de Dios. Rompió todos los récords, porque era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, pero después fue añadida al pueblo de Israel y se casó con un hombre del cual provino el rey David y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Esa es la providencia de Dios. El hilo conductor de todo es que Dios está en los detalles, Dios está en cada cosa que nos está pasando. Y pensando en la crisis, ¿no será que Dios la produce también? ¿No será que Dios la permite para que nosotros seamos familias que salimos adelante de la crisis y decimos y tenemos la honra, ¿no?, de poder decir, salimos adelante por la misericordia de Dios? Mira esto, otro detalle, y es que Noemí funciona como el Espíritu Santo. Cuando Orfa se separó de Noemí, no vuelve a aparecer en las páginas de la Biblia. Pero cuando Ruth se acercó a Noemí y le dijo, yo quiero estar pegadita a ti, quiero estar contigo y caminar en tus caminos, Dios bendijo esa decisión. Y es precisamente Ruth la que aparece en las páginas de la historia y que entra en la genealogía del Señor Jesucristo y también del rey David. Entonces piensa por un momento, ¿a qué te vas a pegar tú? ¿Sí? No te alejes de lo esencial, no te alejes de la base de la fe. Y te voy a hablar a ti, si eres una pareja que por primera vez mira este programa y dice, esta gente, ¿qué es lo que está hablando? Y no conoces al Señor. Te voy a invitar a que tú te acerques a Cristo. A lo mejor después de esta pandemia vengas a la iglesia Ríos de Alabanza en Bogotá, y participes con nosotros del culto. A lo mejor quieras empezar tu familia a acercarla a los pies del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque las decisiones que uno toma son eternas. Y ahí era la decisión de Ruth al acercarse a Noemí. Y ahora Noemí funciona como el Espíritu Santo. Cuando yo sé que una persona es de bendición, me pego a esa persona, camino con ella, no me separo de ella.
Y yo debo declarar, y aquí quiero declarar también, que Amandita ha sido una bendición para mí. Ya lo había dicho antes. Y yo creo que yo he sido una bendición para ti. Cuando una persona es de bendición para uno no se quiere separar. Y por eso es tan importante que tú conduzcas a tu familia al Señor y no te separes del Señor. Y el premio para Ruth fue la fe. Dios siempre premia la fe, hermano. Hay algo que el enemigo quiere robar en todas las crisis. Y la primera cosa es que generalmente quiero ponerte un ejemplo, cuando tú pecas, no te alejas del pecado, sino te alejas de Dios porque te sientes culpable. Cuando tú estás enfermo, no sueltas la enfermedad, sino te agarras a ella y sueltas a Dios porque Dios te está castigando. Cuando tú estás en una crisis familiar, tú no empiezas a reconvenir y a decir, oye, ¿yo qué estoy haciendo mal? Sino que dices, Dios no me funcionó, chao Dios. Entonces, estas cosas son actitudes que son totalmente negativas y contrarias al propósito verdadero de Dios. Dios siempre va a premiar la fe. No dejes que la crisis te robe la fe, no dejes que la crisis te robe la adoración, la alabanza, la confianza, el amor a Dios. Permite que la crisis, por el contrario, te vuelva de todo tu corazón a Él, que la crisis te levante, que la crisis sea como ese trampolín para crecer, para amar, para confiar más en Dios. Eso fue lo que vemos al final del comienzo del libro de Ruth. Es totalmente diferente al final. Porque vemos un libro que comenzó en una crisis, en una angustia, en una hambruna, pero vemos un libro que terminó en una alegría, en un gozo, en una fe, en una confianza, en una bendición, en un matrimonio, en una alegría total de familia. En el comienzo hubo pérdida, en el final hubo la recompensa de aquellos que aman, que creen, que confían en Dios y que hacen que las crisis sean una oportunidad para que Dios se glorifique. Permite que esta pandemia, permite que esto que estamos viviendo sea una oportunidad para ser bendecido y crecer como familia y tener un final totalmente diferente. Algo que me impacta que tú siempre dices es: vamos a salir diferente y mejor y más bendecidos después de esta pandemia. Y yo también lo creo, ¿sabes por qué? Porque aquel que creyere en Él no será avergonzado. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Nunca, 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 nunca serás avergonzado. Bueno, y para terminar, antes de que oremos, el pacto de Ruth y Noemí. Este es un pacto que tiene mucho que ver con nuestro pacto con el Señor. Nota que las palabras dicen: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces, la primera parte de ese pacto tiene que ver con seguir a alguien, estar donde alguien está. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo así, de estar donde Él está, de caminar como Cristo, de ser cristiano. Cristiano es Cristo pequeño, recuerda eso. De que tu hogar sea cristiano, nunca te vas a arrepentir, es parte de tu pacto. Dice: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Esa es dirección. Seguir la dirección de Dios. Luego dice: y donde quiera que tú vivieres, viviré. El pacto con el Señor es vida y no muerte. No hables a tus hijos de muerte y de muertes aquí, muertes para allá, UCIs aquí, enfermedades acá. No, empieza a declarar vida. Tu pueblo será mi pueblo. Eres el pueblo de Dios, eres de la iglesia del Señor, tienes una identidad formada, un carácter cristiano dentro de tu casa y de tu familia, o tu familia no se distingue muy bien. Tu Dios será mi Dios, pertenencia. Donde tú murieres, moriré yo. Estabilidad en el pacto. La permanencia. Yo no me voy a ir a un pacto de una semana, de 2 años, voy a ser cristiano. Vamos a ser cristianos hasta el final. Amén. Y después dice: y allí seré sepultada, así me haga Jehová y así me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces es la promesa de que vamos a estar identificados con Cristo aún en su muerte. Eso es parte de ser cristiano, identidad con Cristo. Entonces, con esto, mi querido hermano, quiero orar por la bendición de tu hogar, de tu casa. Si estás pasando una crisis, sea pequeña o grande, yo no puedo definir si tu crisis es muy grande o tu crisis es muy pequeña, no lo sé, porque hay hogares que las emociones juegan mucho. Pequeñas crisis encienden grandes fuegos, y crisis muy grandes, a veces una pareja es tan fuerte que no los golpea, no los desestabiliza. Pero si has tenido desestabilización, acude al Señor, a la fuente de poder, a la fuente de sabiduría y de bendición. Renueva tu pacto con Dios para salir de esta crisis más bendecido. Y recuerda esto: Dios está en todos los detalles. El Señor no nos deja, el Señor no nos suelta. Entonces, ¿quieres orar por las familias, Amandita, esta noche?
Padre, bendecimos cada matrimonio, cada familia de la Iglesia Ríos de Alabanza y aún de aquella persona que nos está escuchando que no te conoce. Dios, toca cada corazón y permítenos ver, Señor, que tú siempre tienes cuidado de nuestras vidas, de nuestras familias. Y que, Señor, tú nunca dejaste a Noemí como aquella mujer amargada, sino que quitaste la amargura y la volviste gozo, alegría, bendición. Y así haces tú con nuestras vidas, con nuestras familias, Señor. Todas las crisis tú las conviertes en bendición, en gozo, en alegría, en crecimiento, en avance. Permítenos ver tu mano y tu providencia sobre nuestras vidas. Permítenos ver que tú tienes el control de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de esta nación, Señor, y de cada nación de la tierra, porque tú eres el Dios todopoderoso que gobierna. El cielo gobierna y lo creemos sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios y nuestras familias, porque tú eres el único que hace que nosotros seamos casados, pero felices. Dios te bendiga. Feliz noche. Chao.